Hola, bienvenido una vez más a este diplomado en actualización de diseño de centros de datos con soluciones Panduit. Yo soy Vladimir Linares, Technical System Engineer de Panduit para Latinoamérica. Muchas gracias por participar. En esta ocasión veremos el módulo 3 y hablaremos acerca de la fibra óptica de alto rendimiento en los centros de datos. Empecemos hablando acerca de los desafíos que enfrentan los profesionales de los centros de datos, quienes los administran. Podríamos decir que sin importar el tamaño del centro de datos, puede ser un pequeño edge o un gran centro de datos de hiperescala, todos tienen unos desafíos muy similares, guardadas las proporciones. Estos los podríamos resumir en los siguientes. En primer lugar, se tiene una demanda creciente en el centro de datos en lo que tiene que ver con la velocidad de las conexiones y el volumen o cantidad de conexiones que puedan existir dentro para la conexión de los diferentes equipos de IT. Esto se puede trabajar y ha venido de modo creciente implementándose arquitecturas de estado del arte, tales como arquitecturas Spine and Leaf, que son arquitecturas más planas, que tienen menos latencia y que permiten una mejor conectividad entre los diferentes equipos de IT, tanto de comunicaciones como de procesamiento y almacenamiento. Otro de los desafíos es asegurarse que lo que está siendo instalado en el día de hoy nos va a funcionar el día de mañana. Y el día de mañana estamos hablando que pueden ser varios años e incluso un par de décadas o un poco más. Es por eso que las soluciones que se van a implementar hoy para asegurar esa inversión, pues deben ser realmente future proofing. Ahí vamos a ver cuáles son las consideraciones en lo que tiene que ver con fibras ópticas, las consideraciones más importantes a tener en cuenta precisamente para alcanzar este future proofing. Otro de los desafíos es contar con tranquilidad. Básicamente se tienen unas expectativas crecientes acerca del rendimiento y la confiabilidad de las soluciones. Para eso es muy importante poder contar con soluciones de infraestructura que sean de clase mundial y que tengan una alta calidad y un alto performance. Esto para tener la tranquilidad de que podremos funcionar bien no solamente el día de hoy, sino en todos nuestros saltos tecnológicos que tendremos a lo largo de el tiempo de vida útil del centro de datos. Y por último, también vamos a tener el desafío cada vez mayor de reducir los gastos de capital, el CAPEX, y los gastos de operación, OPEX. Existe cada vez más y más presión para reducir estos costos. Entonces tenemos que ser eficientes a la hora de hacer una inversión y eso parte por la optimización de aspectos que van desde el espacio disponible tanto en rack como debajo incluso de los pasillos técnicos y también pues contar con soluciones que sean flexibles, que permitan migrar rápidamente hacia otros protocolos de transmisión u otras velocidades de transmisión sin tener que hacer un reemplazo completo de la infraestructura. Bien, empecemos hablando acerca de velocidad. Las altas velocidades para los centros de datos es la norma y esto es algo que básicamente todos los centros de datos, de nuevo sin importar el tamaño, sin importar incluso su propósito, si son empresariales, si son multiinquilinos,
si son hiperescala, si son edge, si son en sitio o si son en la nube, todos tienen requerimientos crecientes acerca de una mayor velocidad de conexión entre todos sus enlaces. En esta tabla, básicamente, lo que tenemos es una tabla de cómo ha ido, digamos, ese camino recorriéndose para incrementar las velocidades en los centros de datos. Partimos de diferentes tecnologías como son NRZ o Non-Zero Return, o hasta tecnologías que son PAM4 con múltiples niveles, para lograr ir migrando desde lo que teníamos hace un tiempo con conexiones de 10 gigabit hasta incluso poder llegar ahora a 400 gigabit, y en términos de estándar incluso ya vamos en 800 gigabit y va a ir creciendo exponencialmente esa velocidad. Entonces, acá tenemos digamos que algo un poquito del recorrido de cómo es ese aumento de la velocidad, hablando específicamente en soluciones de conectividad de fibra óptica multimodo. ¿Y por qué multimodo y no monomodo? Básicamente en la gran mayoría de los centros de datos, salvo en lo que tiene que ver con centros de datos de hiperescala, cuyos tamaños y dimensiones de las áreas son bastante grandes. Acá lo que tenemos es que las conexiones multimodo nos van a permitir en los centros de datos tamaño pequeño, mediano o incluso hasta grande en multiinquilinos o MTDC. Las conexiones en multimodo son las que priman, ya que no tenemos allí sino algunas decenas de metros para la conexión entre los diferentes equipos. Entonces, ese es el énfasis, la fibra óptica multimodo, por eso sigue siendo muy importante, tiene una gran relevancia en las conexiones de los data centers. Ahora, ¿cómo se está moviendo entonces la velocidad? Se está moviendo de la siguiente manera. Uno, que es básicamente a través de lo que se conoce como fuerza bruta. Y esto es, podemos ver, digamos que algunas de estos ejemplos, si nos vamos a costado derecho, tenemos transmisiones 25G-SR, transmisiones de 50G-SR, transmisiones de 100G-SR4 y transmisiones de 200G-SR4, por decirlo algunas de ellas. Aquí, ¿qué significa, por ejemplo, cuando digo 25G-SR? Básicamente, el primer número inicial, indica la velocidad que hay. En este caso, 25G serán 25 gigas. Después, SR hace referencia a Short Range, quiere decir que es de alcance corto, es para multimodo. Y después viene la siguiente nomenclatura. Cuando no trae ningún número después de SR, estamos hablando que va un par de hilos de fibra óptica para esa transmisión. Entonces, una transmisión de 25G-SR o 50G-SR son transmisiones de 25 GB y 50 GB respectivamente sobre un solo par de hilos de fibra óptica. Si aparece un número después de SR, como es el caso, por ejemplo, de una transmisión de 100G-SR4, quiere decir que tenemos en este caso, para alcanzar los 100 gigabits por segundo, tenemos 4 líneas que transmiten y 4 líneas que reciben de forma paralela. En este caso serán 4 líneas de 25 gigas cada una que transmiten y 4 líneas de 25 gigas cada una que reciben. Entonces tenemos una transmisión de 100 gigas full duplex en este caso. El mismo ejemplo podría ser para 200G-SR4, donde tendríamos en este caso 4 líneas a 50 gigabits por segundo que transmiten
y 4 líneas de 50 gigabits por segundo que reciben. Ahora, si aparece un número adicional después de este, como es el caso, por ejemplo, de, si nos vamos a la tercera línea, 400G-SR 4.2, quiere decir, después del punto, que estamos hablando de que vamos a utilizar más de una longitud de onda. Todo lo que hemos visto anteriormente trabaja sobre las ventanas de principalmente 850 nanómetros para multimodo. Ahora, si agregamos otra ventana de transmisión, que podría ser, por ejemplo, 953 nanómetros, quiere decir que 400 gigas 400G-SR 4.2 son 400, perdón, 4 líneas que transmiten y 4 líneas que reciben, cada una a 50 gigabits por segundo en cada una de las longitudes de onda. Entonces, esto se lee como 2 por 50G. Entonces vamos a tener 4 líneas de 2 por 50 y 4 líneas de 2 por 50 que transmiten y reciben respectivamente para lograr los 400 gigabits por segundo. Esta es principalmente hacia donde se está moviendo lo que son las altas velocidades. La fuerza bruta de ir colocando más y más líneas en paralelo, como podría ser 400G-SR16, eso nos daría un conector de 16 hilos que transmite y 16 hilos que recibe. Eso principalmente serían conectores MPO, todo lo que sean fibras paralelas son conectores MPO, entonces un conector de 400G-SR16 sería un MPO32, que es bastante, digamos, voluminoso y por eso no tiene acogida principalmente. Entonces, el conector principal que se utiliza es un conector del orden de 12 fibras ópticas, incluso también 8 fibras ópticas, pero principalmente 12, como es el MPO12. A través de este tipo de conectores es que yo puedo alcanzar velocidades como 400G-SR 4.2, por colocar algún ejemplo, ¿no? Y ahí hacia adelante, pues también tecnologías como 400G-SR 4.4, donde 4 líneas transmiten, 4 líneas reciben, cada una 25 gigabits por segundo, pero una configuración de 4 por 25, con 4 longitudes de onda transmitiendo cada una 25 gigabits por segundo, se logran esos 400G. Bueno, como ven, la fibra óptica es el medio preferido en los nuevos centros de datos. Y esto es particularmente visible digamos que en la infraestructura. Cada vez hay menos conexiones de cobre y mayor cantidad de conexiones de fibra óptica en los centros de datos, ¿no? Entonces la selección de la fibra es algo crucial. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a permitir poder hacer esos saltos en términos de velocidad, pasar de 100 a 200 a 400 y en el futuro a 800 y más, poder hacer esos saltos sin tener que incurrir en unos costos adicionales que pueden ser muy grandes, puesto que las fibras ópticas no son soluciones que sean económicas, y entonces es importante cuidar esa inversión. Para ello, en términos de fibras ópticas multimodo, para escoger en un centro de datos tenemos las siguientes alternativas. Los estándares nos reconocen desde las fibras OM3 y tenemos ahí entonces las opciones de OM3, OM4, que son fibras ópticas optimizadas para láser. Tenemos las fibras ópticas OM5, que son fibras ópticas de gran ancho de banda. Estas fibras ópticas OM5 son particularmente útiles cuando estamos utilizando múltiples longitudes de onda. Esto es a través de tecnologías como SWDM, que es
multiplexación por división de longitud de onda corta. Entonces, cuando tenemos múltiples longitudes de onda transmitiendo, esta fibra óptica está especialmente diseñada para tener un gran ancho de banda. Pero podríamos estar utilizando nada más algunas longitudes de onda o tal vez la ventana de 850 nanómetros. ¿De qué va a depender eso? Bueno, de las proyecciones que se tengan en términos de, digamos, de los aumentos de velocidades en el centro de datos. Ahí es donde aparecen también las fibras ópticas Plus, como la OM4 Plus, que es una fibra óptica que corrige la dispersión cromática. Ya veremos qué es esto. En términos de lo que es básicamente el ancho de banda efectivo modal de cada una de estas fibras ópticas, podemos decir que OM3 me da 2000 MHz por kilómetro, la ventana de 850 nanómetros, 4700 para OM4, 4700 para OM5 y 5500 para OM4 Plus. En la ventana de 953 nanómetros, OM3 y OM4 no están definidas, entonces no nos va a funcionar muy bien para ello. OM5 tiene un ancho de banda de 2470 MHz por kilómetro y OM4 Plus un ancho de banda de 2000 MHz por kilómetro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con relación a lo que hemos estado hablando en el slide anterior? Que para yo poder proyectarme hacia el futuro en términos de invertir en una adecuada infraestructura de fibra óptica, yo estaría centrado en básicamente o bien fibras ópticas UM4 Plus o fibras ópticas UM5 en caso tal de que yo esté utilizando para UM5 tecnologías de multiplexación por división de longitud de onda corta o SWDM. Veamos ahora a qué hace referencia la corrección de la dispersión cromática, como es el caso, por ejemplo, de las OM4 Plus, y por qué puede ser en algunos casos incluso más interesante que una fibra óptica OM5. Aquí en esta tabla ya vemos algo en términos del ancho de banda efectivo modal, y es que si vamos a trabajar sobre la ventana de 850 nanómetros, tenemos un mayor ancho de banda con OM4 Plus que incluso con OM5. Eso se traduce, entre otras cosas, también capacidades, digamos, de mayor flujo de datos y a unas distancias mayores. Estamos hablando que en comparación, por ejemplo, con una UM4, estaríamos en alrededor de 20-25%, dependiendo del protocolo, más lejano con una UM4 Plus. Y algo similar ocurre con las OM5. Bien, veamos entonces, para hablar qué es la dispersión cromática, por qué las OM4 Plus son tan relevantes. Empecemos hablando de cuáles son los dos tipos de dispersión que pueden existir cuando se transmite un dato a través de la fibra óptica. Cuando tenemos una transmisión, digamos un stream de unos y ceros, como es el caso que vemos aquí en el ejemplo, de forma sencilla para entenderlo, tenemos este flujo de datos donde tendremos unos, ceros a través del tiempo y ellos van viajando a través del medio que es la fibra óptica. Cuando ese pulso viaja dentro del medio, se va esparciendo en el tiempo y se va achatando en términos de su intensidad. Es por eso que decimos que el pulso se esparce a medida que se mueve a través del medio con esta forma como de colina. ¿Qué pasa con esto? En la medida en la que la distancia va aumentando, ese stream de unos y ceros sigue recorriendo ese medio, ese esparcimiento, por decirlo de alguna manera, se sigue dando, de manera que se van a estar traslapando incluso bits, como es el caso del 1 antes del 0 y el 1 después del 0, podría llegarse a dar un caso en el que ese achatamiento y esparcimiento sea tal que
para el receptor ya se vuelva imposible distinguir si en ese stream de bits era un 1011 o era un 0000 o era un 1111, por ejemplo. Y ahí es el caso cuando empiezan a ocurrir errores en la transmisión. Por eso, las fibras ópticas como las OM3 y las OM4 están orientadas a resolver este tipo, digamos, de dispersión que deriva principalmente de la dispersión modal. ¿Y qué significa eso? Básicamente cuando ese láser que transmite emite esos haces de luz, cada uno de esos haces es un modo. El bit que está, digámoslo así, compuesto por los diferentes modos, está viajando a través del núcleo de la fibra óptica en diferentes ángulos y a diferentes velocidades. Entonces, básicamente, cada uno de estos modos, dependiendo de si está más en el centro del núcleo o si está más en el extremo del núcleo, llegará a un tiempo distinto, porque están tomando, cada uno de los diferentes modos, están tomando caminos con longitudes diferentes y van a llegar con tiempos diferentes hacia el receptor, pero se necesitan que todos los modos lleguen para poder tener el dato. Entonces, en este diagrama vemos cómo el transmisor óptico emite el bit en los diferentes modos, que están representados aquí, y esos modos se van esparciendo en el tiempo y al hacer la sumatoria de todos los modos para volver a recuperar el bit es que vemos ese achatamiento y ese esparcimiento en el tiempo de precisamente el bit que se ha enviado. Esto es lo que se conoce como dispersión modal. Y las fibras ópticas UM3 y UM4, Laser Optimized, están especialmente diseñadas para corregir esta dispersión. Básicamente lo que se hace es que se aceleran los modos que viajan por caminos más largos y se mantienen los modos individuales o pulsos de forma alineada. Esta es el tipo de fibra óptica multimodo predominante en las instalaciones en el día de hoy. Sin embargo, cuando estamos hablando de que necesitamos cada vez más una mayor velocidad, pues básicamente este efecto, que es el efecto primordial en la transmisión de fibra óptica, la dispersión modal, que es el efecto predominante, empieza a no ser el único, sino que empieza a aparecer otro tipo de dispersión que se empieza a volver cada vez más relevante en la medida en la que empezamos a tener velocidades mayores. Entonces, el efecto de esta nueva distorsión será mayor a tasas de transmisión de 100 gigas, será mayor a 200 gigas, será mayor a 400 gigas. En términos de Ethernet, en términos de Fiber Channel, pues será mayor en 32 gigas, 64 gigas o 128 gigas. Básicamente será cada vez mayor. Y este nuevo tipo de dispersión se denomina dispersión cromática, que lo vamos a ver como si fuera un prisma. Ya vimos lo que era la dispersión modal, donde cada haz que se emite se divide en los diferentes modos. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de esos modos se compone de longitudes de onda. Idealmente, y voy a poner el ejemplo con 850 nanómetros, idealmente toda la energía, todo ese dato estaría concentrado sobre la longitud de onda de 850 nanómetros, es decir, todos los modos estarían viajando tendrían esa longitud de onda de 850 nanómetros. Pero en la vida real, realmente
cada uno de esos modos no está compuesto enteramente de esa longitud de onda base, sino que tiene algunos componentes también adicionales, un poco más, un poco menos, alrededor de, en este ejemplo, de 850 nanómetros, y esto se representa acá como un prisma con los diferentes colores. Entonces, ¿qué sucede? No solo viajan los modos, los distintos modos por diferentes caminos de diferentes longitudes, sino que cada uno de los componentes en términos de longitudes de onda de cada uno de esos modos también viajan diferente. Entonces, cada uno de los modos cuando llegan hacia el receptor tiene que llegar con todos sus componentes, tanto el principal en 850 nanómetros como en los demás. Digamos, podría ser un ejemplo en 804.9, 805.1, por colocar algunos ejemplos. Y entonces hay que esperar que lleguen todos los componentes, entonces todos los modos tienen que llegar y todos los componentes de cada modo tienen que llegar. Y eso hace que el bit que se envió también se empiece a esparcir en el tiempo y a achatar. Esto entonces es lo que se conoce como la dispersión cromática. Ahora, las fibras ópticas Plus, como es el caso de OM4 Plus, que en Panduit se conoce con el nombre de Signature Core, son fibras ópticas que están diseñadas no solamente para lo que es, digamos que atacar la dispersión modal, sino también la dispersión cromática. Entonces, lo que hacen las fibras ópticas como Signature Core o M4 Plus es alinear los diferentes componentes en términos de longitudes de onda de cada uno de esos modos y alinear todos los modos para que el receptor pueda tener un bit lo más puro y pues que la comunicación a alta velocidad se pueda dar, tanto en alta velocidad como a longitudes cada vez mayores. Es por eso que Signature Core es una fibra óptica de última generación en los centros de datos. Y esa es la razón por la cual podemos llegar a tener longitudes, por ejemplo, de conexiones de enlaces de fibra óptica mayores que unas fibras ópticas simplemente como la Optimizer. Ahora, ¿cómo Signature Core va a ayudar a resolver los retos, los desafíos en los centros de datos? Signature Core o las fibras OM4 Plus hacen parte de un sistema de el más alto rendimiento posible. Esto se hace excediendo todos los inconvenientes de velocidad y distancia. Entonces, como vimos un par de slides antes, tenemos fibras ópticas de gran ancho de banda y que corrigen la dispersión cromática y que permiten llegar más lejos que las fibras ópticas convencionales. Esto es un rendimiento importante. Otras características que tienen este tipo de fibras ópticas son baja pérdida, que es algo también a tener en consideración de forma muy importante en un centro de datos. En la medida en la que yo tenga fibras ópticas y los diferentes componentes, digamos, de un canal de fibra, como son, por ejemplo, los patch cords o los cassettes de fibra óptica que sean de baja pérdida, incluso de ultra baja pérdida, pues eso me va a permitir a mí migrar de forma más sencilla a altas velocidades, ya que cada vez que yo vaya subiendo de nivel en velocidad, pues la pérdida en el canal tiene que ser cada vez más estricta. Signature Core, las soluciones M4 Plus, también nos dan flexibilidad. ¿Por qué? Porque el diseño del centro de datos, pues realmente va a depender menos de las longitudes de los enlaces de fibra óptica. Si yo sé que voy a poder ir más lejos, no voy a tener consideraciones tan estrictas en términos de dónde ubicar ciertos equipos. Eso me otorga flexibilidad en la ubicación de cada uno de estos equipos. Por eso es que Signature Core
expande las opciones de diseño, nos da más alternativas para nuestro diseño de fibra óptica. Las soluciones M4 Plus implementan arquitecturas de centro de datos del estado del arte, como es Spine and Leaf Fabrics, o con tecnologías BiDi, por ejemplo, como es de Cisco, donde pueden utilizar dos longitudes de onda, por ejemplo, para llegar hasta 100 gigabit por segundo en un par de hilos, nada más. También las soluciones M4 Plus van a reducir los gastos de CAPEX. ¿Por qué? Porque es capaz de utilizar, para la mayoría de todas las conexiones, utilizar fibras ópticas multimodo en lugar de fibras ópticas monomodo. ¿Y qué es lo que sucede? Usualmente las fibras ópticas multimodo pueden ser, en términos de infraestructura pasiva, un poquito más costosas que las fibras monomodo. Sin embargo, la electrónica de las fibras monomodo y de los enlaces monomodo es mucho más costosa. Entonces, a la hora de tener el costo total de propiedad de un enlace de fibra óptica, pues será más económico contarlo con multimodo que con monomodo. Entonces, al poder llegar más lejos a una mayor velocidad, pues eso me va a permitir a mí seguirme manteniendo sobre las fibras multimodo y no tener que recurrir obligatoriamente a enlaces monomodo, salvo ya cuando sea específico en grandes distancias, y eso me va a permitir a mí tener ahorros de hasta miles de dólares por enlace. Y estas soluciones de OM4 Plus Signature Core pues son del tipo Future Proof, porque el rendimiento superior permite migrar de 40 a 100 gigas a 400 en Ethernet o de 16, 32, 128 gigas en Fiber Channel. Cuando yo estoy seleccionando un enlace UM4 Plus, yo debo tener en cuenta todos los componentes de ese enlace. Entonces voy a tener en cuenta los cables, que pueden ser, bien sea cables troncales, un poco más robustos desde el aspecto mecánico y que pueden tener incluso varias cabezas o varios conectores MPO, hasta tener cables de interconexión que pueden llegar a tener uno o dos cabezas o conectores MPO, y es un poco más de menor diámetro para ser instalado, por ejemplo, en canalizaciones tipo Fiber Runner, por ejemplo, hasta cassettes MPO-LC y patch cords, por ejemplo, pueden ser patch cord LC o pueden tener un enlace donde estamos utilizando paneles adaptadores MPO y cables tipo Hydra o también llamados arneses MPO ALC. En general, todos estos elementos del canal, todos van a ser entonces una línea completa de OM4 Plus para poder contar con las mejores especificaciones de ese canal. Bien, dejando atrás un poco el tema de lo que tiene que ver con la fibra óptica en sí, el hilo, vamos a hablar acerca de la importancia del género y la polaridad en los enlaces de fibra óptica en centros de datos. El concepto es sencillo. Yo tengo que tener un equipo que transmite y un equipo que recibe. Y básicamente los hilos del equipo que transmiten deben hacer match con los hilos del equipo que reciben para que haya comunicación y viceversa porque la conexión es full duplex. Entonces, cuando tenemos conexiones, digamos, duplex, simplemente un par de hilos que va y viene, esto es muy sencillo, es muy transparente. Pero cuando estamos utilizando a través de cables de interconexión o cables troncales con tecnología paralela de múltiples hilos, pues ya no es tan sencillo lograr que esos hilos de transmisión y recepción en los dos equipos hagan match. Este es un ejemplo simple. Aquí acostado, en la imagen de costado izquierdo superior, vemos cuando tenemos un cable, digamos, con conectores MPO en paralelo, de 12 hilos, por colocar el ejemplo, vemos que los hilos, por ejemplo, en el extremo cercano, aparecen a costado izquierdo, mientras que en el extremo lejano
aparecen a costado derecho. Eso puede ser tanto un problema para hacer match de los hilos de transmisión y recepción de los equipos, como incluso organización del mismo centro de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un volteo o un flip completo en el extremo lejano, por ejemplo, ¿cierto? Para que ambos queden a costado izquierdo. Pero adicional, estamos viendo que eso no es solamente suficiente. Yo necesito que el hilo de transmisión del equipo 1 haga match con el hilo de recepción del equipo 2 y el hilo de recepción del equipo 1 haga match con el hilo de transmisión del equipo 2. Esto está representado en las líneas verde con roja que se ven ahí. Vemos, y ahí aparece un ups, porque básicamente no se está haciendo ese cruce, transmisión con recepción y recepción con transmisión. Están los hilos de forma incorrecta. Entonces hay que hacer un volteo también en ese par de hilos y en todos los pares de hilos de esa conexión, ¿no? Ya veremos más adelante los diferentes métodos que hay para lograr la polaridad correcta. Pero ese es para mencionarlo, el problema número 1, lograr la polaridad correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos migrando, por ejemplo, de conexiones duplex a conexiones paralelas y queremos reutilizar la misma infraestructura? Si estamos teniendo una conexión duplex donde tenemos un cable de interconexión, otro cable en el centro del enlace, casetes MPO-LC en ambos costados y patch core LC duplex en ambos extremos, y vamos a pasar, esto podría ser por ejemplo un ejemplo para tener una transmisión de 10 GB SR, ¿cierto? Si ahora queremos pasar, por ejemplo, a una conexión que sea 100 GB-SR4, donde estamos utilizando y tenemos que llegar a los equipos activos con el conector MPO, no el LC. Entonces, en el centro del enlace vamos a seguir manteniendo, digamos, ese cable de interconexión o ese cable troncal. Pero vamos a reemplazar los cassettes por adaptadores MPO y vamos a reemplazar los patch core LC duplex por cables de interconexión MPO chicos para dentro del gabinete. Esta sería, digamos, la configuración. Pero, ¿qué pasa en este cable que está en el centro del enlace? Pasa que los conectores de, por ejemplo, el cable, en el ejemplo de arriba, de las conexiones en duplex, el cable, los hilos del cable tienen que hacer match con los hilos que están dentro del cassette. Deben estar los 12 hilos alineados totalmente. Aquí vemos en la parte inferior una imagen de un conector MPO. Entonces vemos que los 12 hilos están alineados y tienen que estar alineados de los hilos del conector con los del cassette. Esto se logra a través de los pines de alineamiento. Entonces, los pines de alineamiento van a permitir alinear esos hilos, digamos, que llegan con los que continúan, ¿no? Si es el caso, digamos, de una transmisión en paralelo, va a alinear lo que es los hilos del cable troncal que está en el centro del enlace con los hilos del cable de interconexión que va hacia los equipos dentro del gabinete. Ahora, todos los empates, por decirlo de alguna forma, más bien acoplamientos de estos cables con cassettes o entre cables, se tiene que hacer siempre un macho con una hembra. Esto para que realmente la luz pueda continuar. Entonces, es importante tener presente lo siguiente, y voy a... básicamente, lo que voy a poder es, cuando yo tengo una conexión LC duplex, el cable que está en el centro del enlace va a ser un cable que no va a tener pines de alineamiento. Los pines de alineamiento van a estar dentro del cassette. Sin embargo, esto por protección de los propios pines de alineamiento. Sin embargo, cuando estoy pasando hacia una transmisión en paralelo, los pines de alineamiento
ya tienen que estar en el cable troncal, porque este es un cable que queda quieto, ahí no se va a mover, y el patch cord de interconexión MPO pues va a tener, en este caso no va a tener los pines del elemento por protección, porque es lo que más se manipula. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero reutilizar la infraestructura del cable, ¿cierto? Estoy pasando de digamos, de un cable que tiene un género hembra, es decir, que no tiene los pines de alineamiento, a un género macho, que sí los va a tener, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y todo esto que he mencionado, hay que tenerlo presente porque los posibles caminos, y estos son realmente ya la realidad, los caminos de upgrade para la fibra óptica, como vimos también en concordancia con slides anteriores, se trabaja principalmente sobre múltiples líneas paralelas de 4 y con diferentes longitudes de onda. Entonces, lograr tener la polaridad correcta y el género correcto es algo muy importante, ya que el conector me tiene que permitir ser flexible, poder cambiar de género, por ejemplo, para evitar que yo tenga que hacer otra reinversión por estos cables, que puede ser una inversión muy costosa, pueden ser miles de cables los que hay que reemplazar, y pues también muy demorado porque pueden demorarse varias semanas. Entonces, esto del género y la polaridad y el tipo de conector lo veremos en específico más adelante en nuestro módulo 6, donde hablaremos del conector PAN-MPO. Aquí, volviendo un poco a lo que tiene que ver con polaridad, básicamente tenemos los diferentes métodos de polaridad que existen en la actualidad. Tenemos el método A, donde ya vimos que hicimos un volteo en el cable, ¿cierto? Pero hacemos un volteo en un extremo de los patch cord. Entonces tenemos un patch cord que está volteado y el otro está recto. El que está recto se llama un patch cord AB y el que está volteado se llama un patch cord AA. Este método, aunque común, requiere de hacer el volteo muchas veces de forma manual en sitio, y esto puede ser algo bastante demorado para lograr la polaridad correcta. Por eso apareció un método alternativo que se llama el método A modificado, en donde el volteo se hace dentro del cassette, es decir, ya viene de fábrica. Entonces se tienen patch cords AB en ambos extremos, pero un cassette se llama recto AS y el otro cassette es volteado, es el cassette AF, que es un cassette de par volteado. Entonces tengo que tener dos tipos de cassettes, uno en un extremo del enlace y el otro en el otro, para lograr la polaridad correcta. Hay otro en donde yo puedo tener, digamos, el método B, que es yo voy a tener los mismos cassettes en ambos extremos, pero uno de ellos va a estar colocado en la posición normal, ¿cierto? Y otro va a estar colocado en la posición invertida. Este método, aunque también es común, a veces nos gusta mucho porque pues, los conectores pueden quedar invertidos en uno de los extremos. Y el método C, que realmente es el menos utilizado en el mercado porque es el más complicado, aunque pareciera el más sencillo, es el más complicado en realidad, tengo los mismos patch cords en ambos extremos, el mismo cassette en ambos extremos, pero los cables tienen dos veces un volteo. Tiene un volteo general de todos los hilos y después hacemos el volteo de cada par de hilos. Esto porque es más complejo, porque cuando yo pueda tener o yo requiera tener múltiples saltos, es decir, estoy pasando, por decir algo, de unos gabinetes de servidores hacia un gabinete de interconexión pasiva y luego si voy a ir hacia gabinetes de switches, eso me va a complicar a mí determinar cuál es la polaridad correcta que yo tengo que colocar, porque esos múltiples volteos o flips ahí en el cable lo complican. Por eso es que es el menos utilizado
en el mercado. Entonces, ¿qué pasa si uno se equivoca? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno no puede cambiar la polaridad? ¿Sí? Eso puede costar mucho tiempo y mucho dinero. Ahora, ha surgido en los últimos años un método mucho más sencillo, donde básicamente el truco está dentro de los cassettes. Ese método se llama universal porque yo voy a utilizar no importa si es una conexión de un solo salto o si es una conexión de n saltos, voy a utilizar siempre el mismo número de parte del cable, el mismo número de parte de cassette y el mismo número de parte de patch cords. Entonces aquí en este ejemplo estamos viendo cómo la configuración de los cassettes universales me permiten siempre lograr la polaridad correcta. Esto es debido al arreglo de los hilos que entran y salen del cassette. Aquí vemos nada más los dos primeros pares, pero podríamos replicar esto hacia el resto de pares. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta? Tengo yo que tener en cuenta que mi cable troncal, para que funcione esta organización, mi cable troncal o de interconexión, el cable que está entre los dos cassettes, tiene que ser del tipo key up, key up. ¿Qué es el key? El key es básicamente esa llavecita o esa pestañita que tiene el conector MPO y que me va a indicar cuál es el hilo 1 y cuál es el hilo 12. Entonces, cuando ambas estas pestañitas están en las posiciones hacia arriba, el cable se llama key up, y ese es la forma también en la que el cable, por ejemplo, de un método B tradicional funciona. Entonces yo debo colocar cables key up en mi enlace y cassettes universales en ambos extremos sin importar el número de saltos. Esto me reduce a mí estar pendiente de qué tipo de cassette tengo que colocar en ambos extremos, o si tengo que hacer un volteo de los patch cord demorado y complicado en alguno de los extremos, y eso también me reduce el número de ítems que yo debo tener en mi centro de datos a modo de stock. Así que el método universal es el método recomendado para todas las instalaciones de fibras ópticas multimodo. Es el método más sencillo. Y como veremos ahora, para finalizar nuestro módulo 3, vamos a finalizar con un video en donde veremos las diferentes alternativas de cassettes universales en las distintas familias de distribuidores de fibra óptica de Panduit. Podremos ver allí las soluciones de fibra óptica en Opticom, que son distribuidores tradicionales de hasta 96 hilos de fibra óptica por unidad de rack. Soluciones en patch panels SFQ QuickNet, donde podemos tener mezcla de cassettes de fibra óptica con puertos en cobre dentro del mismo patch panel y tienen unos cassettes más delgados, o incluso soluciones con HD Flex, que son soluciones de alta densidad que con conectores LC me permite llegar hasta 144 hilos por unidad de rack. Así que vamos a ver este video y con esto finalizamos el módulo 3, no sin antes agradecerles a ustedes por la atención. In 2018, Panduit introduced a series of universal wired fiber cassettes that are easy to use and deploy because the same cassette is used on both ends of the link. You no longer need different cassette configurations, such as straight and pair flipped, to maintain proper polarity. Universal wired cassettes are available in HD Flex, Opticom, and QuickNet SFQ form factors. Panduit universal wired cassettes are compatible across all three cassette form factors, so you can mix one HD Flex cassette and one Opticom cassette in a link without issues. Universal wired cassettes use Method B trunks or interconnects. Both assemblies are available with the revolutionary Pan MPO connector that allows in-field polarity and gender changes in seconds.
Let's take a closer look at each of the three fiber cassette families. HD Flex facilitates the highest connector density of the three families and supports 144 LC fibers or 72 duplex LC ports per rack unit. HD Flex cassettes can be installed and removed from the front or the back of the enclosure. HD Flex cassettes are available with standard LCs, angle polish LCs, and SC connectors. Note that the fiber density per RU is reduced with the SC connectors. The Opticom family also includes pre-terminated LC or SC cassettes and supports up to 96 LC fibers or 48 ports per rack unit. These cassettes install from the front and are compatible with a full range of patch panels and numerous rack mount and wall mount enclosures. The QuickNet SFQ series also includes LC or SC cassettes and supports densities up to 96 fibers or 48 ports per RU. SFQ cassettes are compatible with a series of flat and angled panels and install from the back of the panels to provide added flexibility when needed. All of Panduit's fiber cassettes provide an upgrade path to 100G and beyond and are backed by the Panduit Certification Plus warranty. For more information, see your local Panduit representative or visit panduit.com. Recuerda hacer tus consultas al equipo de Panduit. Puedes escribirme a mi correo electrónico vladimir.linares@panduit.com si tienes alguna duda acerca de las soluciones de polaridad universal o M4 Plus o cualquiera de las familias de distribuidores que vieron en este video.